Entonces oí a dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán al templo y al ejército celestial? Pasarán 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué significan estos versículos? Bienvenidos a su podcast de Inverso. Qué alegría que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy estoy con Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, acá feliz, mirando qué vamos a estudiar hoy. Es un tema muy Sí. interesante. ¿A qué te dedicas, Luisa? Yo soy administradora de empresas. Ok, y asistes a la iglesia de Palermo, ¿verdad? Ya, asisto a la Creo iglesia de que te he Palermo. visto. Sí, yo también ahí de vez en cuando. a lo Entonces, lejos. esta semana se nos presenta una lección impactante, ¿verdad? Donde nos damos cuenta, donde se nos ilustra una historia muy conmovedora, donde allí National Geographic nos cuenta que en un incendio forestal que hubo allí en un bosque en Yellowstone, Estados Unidos, un ave, al final de este incendio, los bomberos fueron a ver como todo lo que había causado este incendio y percibieron que en la copa de un árbol había un ave totalmente calcinada y quemada que estaba en una posición en el tronco, y al moverla se dieron cuenta que debajo de sus alas habían unos polluelos, ¿cierto? Mira. Yo creo que esta historia nos presenta la historia de todos los que somos salvos por Cristo, porque Jesús recibió el juicio de Dios en la cruz y bajo sus alas nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Efectivamente, o sea, el amor tan grande que tenemos por Jesús, que tuvo que soportar tantas cosas. Hace poquito que estábamos pasando por Semana Santa, viendo la pasión de Cristo. Sí. Wow, qué triste todo lo que tuvo que pasar, y lo hizo por nosotros, por amor solamente, y para que nosotros no tengamos que afrontar esta muerte eterna que tanto dolor causa. Así es, entonces, ¿qué relación tiene como los versículos que leímos al principio con esto, cierto? ¿Qué relación? Porque 2300 tardes y mañanas, ¿qué tiene que ver Sí. esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto Vamos con a ver. Jesús, cierto? Lo tiene que ver todo, pero lo vamos a estudiar juntos. Nos vamos a centrar esta semana en Daniel capítulos 8 y 9, la hora del juicio. La hora del juicio llegó, Lu. Tremendo, ¿no? Estábamos en la hora del juicio, ¿será? Estamos en este momento en la hora del ¿Qué juicio. significará? Allí nos damos cuenta, en estos capítulos de Daniel 8 y 9, otra visión a Daniel, ¿cierto? Donde él, después de haber visto leones, osos, tigres, después ahora se Bestias presenta horrorosas. un cabro y un macho cabrío, donde esta visión allí en Daniel 8 como que se estremeció un poco, tanto que atiende los asuntos del rey, pero esta visión no le permite ni comer. Y entonces él después, para poder entender lo que se presenta allí con relación a los 2300 tardes y mañanas, él decide orar a Dios, porque ¿qué pasaba? Aunque importante, ¿no? Él estaba preocupado, pero en la visión se le dio la respuesta a él de Ajá. lo que significaba el macho cabrío, el carnero, todo eso se le dio. ¿Cuál Pero era la hubo una preocupación? parte súper dudosa, que es lo que acabamos de leer, Ajá. ¿no? Pasaron 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Además, él estaba muy preocupado por su pueblo, ¿no? Llevaban cuánto Sí. tiempo en esclavitud, O sea, que viviendo en Babilonia. esa era la preocupación de él. Tal cual. Y ¿Qué él significa piensa, vamos a hablar cuánto, ¿qué 2300 significa? tardes y mañanas? ¿Será que todo ese tiempo estará el pueblo de Israel, seguirá en cautiverio en Babilonia? Entonces Era una se preocupación presenta muy una grande. situación fuerte donde él, en el capítulo 9, nos damos cuenta, muchachos, una oración Maravillosa. poderosa, una oración de arrepentimiento, una oración en la que él examina su corazón, y no solo la de él, sino el del pueblo, y él se incluye con los pecados del pueblo cuando tampoco debía ser así, ¿no? Un hombre Esto es íntegro. algo interesante. Y entonces allá se nos presenta Gabriel hace algo. ¿Qué hace Gabriel? Gabriel se le acerca y le dice: muy amado, tu oración desde el principio que empezaste a Ajá. hacerla fue escuchada y ya tenemos la respuesta. Jóvenes, esto nos dice algo muy importante a nosotros, y es que es el Señor Jesús, inmediatamente cuando nosotros elevamos una oración al cielo, Él inmediatamente Está atento. la responde. A Él está atento, la responde. Pero la respuesta no llegó inmediatamente cuando Daniel estaba pronunciando las palabras, sino cuando llegó la respuesta de Gabriel. Apenas terminó su oración. Cuando terminó la oración, llegó la respuesta
de Gabriel. Aquí hay algo muy importante, Lu, que vale la pena resaltar, y es que las respuestas a nuestras oraciones son del cielo, salen directamente, son respondidas, son atendidas, inmediatamente son pronunciadas, pero se nos llega la respuesta cuando estamos preparados para recibirla. ¿Cierto? Claro que sí, porque incluso la visión no fue o sea, tuvo la visión y no fue dada de inmediato, sino cuando tuvo la oración, su corazón estaba preparado seguramente. Entonces él ora para poder entender y tener una revelación, el significado de lo que significaba estas 2300 tardes y mañanas. En este momento, jóvenes, queremos invitarlos a que saquen un lápiz y un cuaderno, porque vamos aquí a hacer cuentas, ¿cierto? Vamos a ver. Y va a estar muy interesante porque es que esto es una realidad y cuando Dios deja sus cálculos acá es para mostrarnos que tiene todo bajo sus alas, como lo decíamos al principio, y todo está cuadrado, o sea, Él ya tiene un plan para nosotros, así como lo hablábamos también acerca de lo que pasó con Jesús. Así es, Dios tiene el control de la historia del universo. Exacto. Y nos damos cuenta que va a haber una purificación celestial. ¿Qué quiere decir esta purificación celestial? Que es una respuesta de Dios ante los poderes religiosos y terrenales que han intentado usurpar el trono de Dios o su lugar, o se han creído Dios en la tierra. Exacto. Así que hay una purificación muy importante que el Señor quiere hacer allí, y le presenta esta visión a Daniel que nos incluye a todos nosotros. Entonces vamos a fraccionarlas en dos partes. ¿Cierto? Vamos a comenzar. La primera parte. La primera parte la que vamos es donde a fraccionar. Explica el ángel, ¿no? Así es, Ver, lo que explica el ángel. La primera parte son los 490 días o 70 semanas que dice el versículo 24 están determinadas sobre tu pueblo. Bien, un paréntesis importante. Entendemos que la Biblia presenta 490 días, pero para nosotros no son días, ¿son qué? Son años. Años, porque en Ezequiel 4:6 y Números 14:34 se nos presenta que un día en la Biblia profético es un año real. A un año. En la vida de los hombres. Recordemos que todo el lenguaje que se presenta en Apocalipsis y en Daniel son lenguajes simbólicos, que presentan un simbolismo y que hay que hallar su significado, y ese mismo significado se halla en la palabra Biblia, de Dios. eso te iba a decir. ¿Cierto? Se encuentra en la Biblia. Así que el principio profético de día por año. Entonces 490 días que se le presentan a Daniel, proféticos, porque son 70 semanas. ¿Y cuántos días tiene una semana? 7. Entonces 70 por 70 7. semanas por 7 días dan 490 días, que son 490 años. ¿Listo? Exacto. Vamos. Entonces, ¿qué bien. pasó en este tiempo? ¿Qué pasó en este tiempo? Años en el que iba a estar determinado para el pueblo de Jerusalén. Entonces, los primeros 2300 tardes y mañanas abarca unos 490 años, que esos 490 años son directamente relacionados al pueblo de Israel. Totalmente. ¿Cierto? Ajá. ¿Cómo sabemos cuándo empiezan? Bueno, el versículo, o sea, todo lo que encontramos aquí en la Biblia, y dice: entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Okay. Entonces acá igual ya nombramos dos cosas, pero lo que nombraba para como responderte la pregunta es las primeras... comienza todo con estas primeras 7 semanas y comienza con el decreto para reedificar Jerusalén. O sea que los 2300 años que empiezan es con el decreto de Artajerjes de recuperar o reconstruir Jerusalén. Ahí empieza. ¿Eso qué año es? El año 457 antes de Cristo. Entonces en el año 457 antes de Cristo empiezan las 2300 tardes y mañana, pero que enfoca un primer periodo de 490 años que son para el pueblo judío. ¿Por qué para ellos? Bueno, el pueblo de Dios había tenido bastante oportunidad de pronto de llamamiento, ¿no? Y él quería como volverles a dar esta oportunidad. Ellos estaban en Babilonia, ahora esclavizados, otra vez volverlos a llamar. Era el pueblo que tenía el mensaje, así que pues estaba especificado para ellos en este momento ver qué iba a suceder, ¿no? Y no sé si tú quieras como llenar este espacio, ¿qué más podría ser? Pues allí esos 490 años nos damos cuenta que es un tiempo profético que está directamente relacionado con el pueblo judío y que abarca o termina con el sacrificio del Mesías, o sea, todo apunta a Jesús. ¿Cierto? Entonces esos 490 años se cierran con la muerte de Esteban, que es después de Jesús, y en ese periodo se cubre lo que se escribió. Es que lo increíble acá, jóvenes, es que
todo lo que está escrito se cumple detalladamente. O sea, todo lo que el Señor revela es porque Él sabe que así va a ocurrir, porque Él es Dios omnipotente, sabe el pasado, presente y futuro, y Él sabe cuál es ya nuestro fin. Entonces nos damos cuenta que el Señor tiene el control de la historia y que Él ha hecho todo lo posible para que ustedes y yo podamos entender que ese control de todos los sucesos humanos es para brindarnos una seguridad y una esperanza de la salvación que Él nos provee, que ustedes y yo tenemos que aceptar. Así que empezamos esos 490 años, ¿cierto? Bueno, mira, El tiempo importante. concluya, esos 490 años concluyen el 34 después El año de Cristo, ¿cierto? Exacto. Ahí terminan los 490 Sí. años. Siguen otros 1810 años, que siguen ¿hasta cuándo? Los 1810 años van hasta el año 1844. 1844. Entonces aquí esto es importante entenderlo porque nos damos cuenta de que el Señor allí en 1844 empieza a hacer un énfasis especial con algo nuevo que empieza a suceder. El ¿Qué es eso? santuario sería purificado. Que el santuario sería purificado. Pero bueno, ellos entendían que era el santuario, ¿verdad? Ellos entendían muy bien lo que pasaba con el santuario terrenal. Ellos sabían Tal que cual. cada una vez al año se purificaba. ¿Qué es lo que purificar? pasaba? Sí, exacto, cuéntanos Ajá. un poco. Purificar, nos damos cuenta que el pueblo entendía que tenía que haber una sumisión de corazón, que tenían que arrepentirse y que toda esa purificación sucedía a través de la sangre de algo que era sacrificado. Y que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo Así para es. hacer como que presentar esa sangre. Y expiar los pecados de todo ¿cierto? el pueblo. Ahora, eso también nos incluye a nosotros porque dentro de este gran plan de salvación, la sangre de Jesús es derramada. Esa sangre de Jesús, jóvenes, nos permite a ustedes y a mí tener esperanza de salvación. Ahora, muy bien, allí se presenta también que después de la sangre de Jesús, ya todo el sistema o el simbolismo de sacrificios pierde significado. Es decir, ya no hay necesidad de sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios era sacrificado y su sangre era suficiente para salvar a toda la humanidad. Que incluso cuando Jesús murió, ¿qué pasó en el santuario, no? Oh sí, el velo se rompe. Se rasgó desde arriba. Dicen que era una tela súper gruesa, ¿no? Que era muy difícil Sí. que eso pasara. Y desde arriba, como que ni siquiera alguien que estuviera cerca de pronto que la rompió, no, desde arriba. Era algo celestial. Ajá. Rompió con ese velo y eso significaba efectivamente que todos estos ritos que estaban en el santuario habían tenido su cumplimiento en Jesús y Así que ya no es. se necesitaba más. Y ya habían perdido su significado, ya no se necesitaban más porque se cumplían en Jesús. Y eso nos dice algo, jóvenes, de que Cristo hace todo lo posible para salvarnos. Todo. Y Él murió por ti y por mí, aunque tú y yo no lo merecemos, pero Él lo hizo y su sangre nos da la libertad. Entonces, estos primeros 490 años terminan en el 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. De ahí hasta 1844 se culminan los 2300 años o tardes y mañanas. Imaginen ustedes a Daniel, imagínate Ludo, pues esa Angustiado. visión que él tuvo fue tan fuerte que el ángel lo tuvo que sostener, levantar, Daniel se desmayó, el Tira al ángel lo suelo, levantó súper mal. y trató de darle fuerzas porque toda la historia del desarrollo de entre el bien y el mal se le mostró a Daniel con la conclusión de que el bien triunfaría, ¿cierto? Pero ¿Qué también piensas? imagínate tú cuando Daniel pues les explicaba la visión y ve el príncipe, ¿no? Ve Sí. ese cumplimiento del Mesías. Yo creo que también su alma es como, Ve a Jesús. ya, Así que nos damos cuenta que todas estas profecías revelan que Jesús es el va Mesías. a volver. De que Él va a es volver. nuestra salvación. Pero ¿qué pasó en 1844? Entonces, ¿qué pasó ahí? Todos los 2300 tardes y mañanas se cumplen en 1844, en el otoño de Pero 1844. ¿en dónde, no? Muy ¿Qué pasa? importante, porque pues, como para nombrarlo grandes rasgos, hubo un engaño acá en la tierra se sintieron súper chasqueados cuando esperaron ese día y no pasó nada, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde iba a pasar? Todo lo que estaba estaba nombrando pasando, Daniel. todo lo que estaba pasando en ese momento se cumpliría en el santuario celestial. El santuario celestial. Es decir, el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo a hacer una obra por nosotros, muchachos, a abogar Ahora por está haciendo. nosotros. ¿Cómo te comportarías tú, Lu, si sabes que estás siendo juzgada? Es que estamos siendo juzgados.
Así es. ¿Cómo te comportarías? Es así, como que cuando sientes que alguien te está mirando y que están evaluando cómo caminas, cómo te mueves, lo que hablas, lo que no hablas, claramente es una gran responsabilidad, ¿no? Y Claro. sientes que tienes que hacerlo bien porque pues le importa a alguien lo que estás haciendo. Claro, y es que es muy diferente cuando ustedes y yo vivimos una vida, jóvenes, donde quizás no ponemos límites, donde no establecemos principios o bases sólidas para nuestra vida, porque pensamos que quizás la vida es una y se va a acabar. Pero en este momento, jóvenes, ustedes y yo estamos siendo juzgados. ¿Cómo Todos. viviríamos al saber de que nuestro nombre puede pasar en los registros celestiales y podemos ser hallados faltos? Esto es algo muy importante que ustedes y yo debemos entender y que debemos empezar a vivir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él hizo lo imposible, que es darnos la salvación. Y por su gracia ustedes y yo podemos obtenerla y también aceptarla. Entonces, cuando entendemos que estamos siendo investigados, que quizás por lo que somos y lo que hacemos podemos ser alejados eternamente por Dios, ¿cómo viviríamos? Esto es un llamado importante, Lu, para que cambiemos nuestro estilo de vida y que entendamos que entonces desde 1844 empezó todo este juicio investigador y en este momento estamos en eso, ¿no? Viviendo eso. Estamos viviendo el O juicio. sea, Jesús allá en el lugar santísimo, viendo por todos. Está velando por nosotros y sabemos que muy pronto Él se quitará esas vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá las vestiduras, ¿cierto?, de juez y vendrá a la tierra. ¿Hay algo que tú quieras decirle Sí. por último a los jóvenes, Sí. Lu? Hay algo muy importante y es basado en el versículo con el que comenzamos, que me gustaría un poco parafrasearlo, pero antes de parafrasearlo, quisiera leer este versículo que tenemos en Salmos. Son varios versículos realmente. Dice, ciertamente Dios es bueno, ¿no? Y dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas, no pasan los trabajos como los mortales. Entonces, estaba muy preocupado acá el salmista por todo lo que veía que pasaba y que los demás no eran castigados. Pero dice que hasta el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así que la pregunta como Parafrasear. no puedo. Parafrasear. La pregunta para parafrasear lo que nombrábamos al principio es Sí. como, ¿hasta cuándo el poder con el que estábamos hablando hace lo que quiere y no le pasará nada? Y la respuesta en cortas palabras es hasta el juicio. Para Así nosotros es. el juicio es un beneficio porque es Dios actuando y dando a cada quien lo que corresponde, pero también librando, o sea, lo que quiere decir, librando a sus hijos para que puedan ser salvos y estar. ¿Sí? Así es. Con esto nosotros culminamos este tema del juicio. Nos damos cuenta en la lección pasada que el juicio empezó y que el juicio también tendrá un lugar muy importante en el reino de los cielos para demostrarle al universo entero por qué se hizo el juicio y para vindicar el carácter de Dios. Pero en este momento, jóvenes y Lu, es muy importante que ustedes y yo entendamos que nuestro nombre puede estar pasado en los registros celestiales. Vive conforme a lo que sabes de Dios y de Jesús. Te invito a que hagas planes de conocerlo, de que realmente te preocupes para que en cada acto, en cada pensamiento que pasa por tu mente, tú glorifiques el nombre de Dios. Amén. Gracias por vernos hasta este momento. Gracias. Gracias, Luz. ¿Qué tal? Nos vemos. ¿Sudamos un poquito con los números? Total, pero la logramos con ayuda de Dios porque Él siempre está para explicar. Así es, la palabra de Dios se cumple. Todo lo que se fue escrito se cumplió. Lo que se seguirá escribió cumpliendo. también se está cumpliendo y lo que falta se cumplirá. Así es. Confía en las promesas de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Que tengan un buen día.